Amados, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Hemos estado viendo 1 Corintios capítulo 2 y 3 para referirnos a la intuición del Espíritu. Y en estos capítulos que se habla de la revelación de Dios al hombre, del versículo 6 al capítulo 3, versículo 1, nos presenta las tres clases de hombres que hay: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Como ustedes ven en la imagen de apoyo, tú y yo somos tripartitos. Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. El hombre interior tuyo y mío se llama espíritu. El hombre exterior tuyo y mío se llama alma y cuerpo, que ya hemos visto en muchos temas. La Biblia lo llama la carne del hombre. Así que, amados, vamos a referirnos hoy al hombre natural. Y dice 1 Corintios 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, hoy vamos a dedicar el tema al hombre natural. Y leímos en 1 Corintios 12, 14 la descripción de que se hace de este tipo de hombre. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Los hombres anímicos o naturales son aquellos que no han sido regenerados, que no han nacido de nuevo, y por ende no tienen un espíritu nuevo, como tú y yo, que por la misericordia y la gracia de Dios fuimos escogidos de Dios para este tiempo y hemos experimentado el nuevo nacimiento. Por tanto, si las facultades del espíritu regenerado como el nuestro son comunión, intuición y conciencia, la intuición, por supuesto, del hombre natural no está activada. Ellos solo tienen la mente, la parte afectiva y la voluntad, que son las tres facultades del alma. Un hombre natural puede razonar con mucha lógica, puede expresar sus deseos, pero debido a que su espíritu no ha sido regenerado, no puede aceptar y menos comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya vimos que Dios pone su revelación en la intuición del hombre y que Dios se comunica con el hombre únicamente a través de su espíritu regenerado. Y aunque un hombre anímico pueda pensar, observar, carece de intuición y por eso no puede aceptar lo que Dios revela. Todos los talentos naturales del hombre son inútiles. Puede que el hombre tenga muchísimas habilidades, pero ninguna de ellas puede reemplazar la obra de Dios a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu regenerado del hombre en el órgano de la intuición. Dios no desea ser algo especial, tampoco trata de poner el espíritu y la intuición que dio al hombre por medio de la regeneración por encima de las cosas del hombre y que el hombre posee por naturaleza, y eso tiene que estar muy claro también para nosotros. Sin embargo, debido a que el hombre está muerto en el espíritu para Dios, Dios no puede comunicarle sus cosas, ni revelar su persona, ni darle sabiduría a ese hombre natural. Podríamos decir que en el hombre natural entonces no hay ningún órgano apto para recibir las cosas de Dios.
Por eso es necesario nacer de nuevo. De los componentes del alma del hombre, no existe uno solo que pueda tener comunión con Dios. La mente, el intelecto, el razonamiento, los sentimientos del hombre son altamente estimados por él, pero todos esos son tan corruptos como su lujuria, y el hombre en la carne no puede comprender ni conocer a Dios. No solo es imposible para una persona que no ha sido regenerada, que no pueda tener comunión con Dios por medio de su mente, sino que también es imposible que los creyentes regenerados tengan comunión con Dios a no ser por su espíritu regenerado. Es imposible también que usted, habiendo nacido de nuevo como yo, podamos entender las cosas de Dios utilizando nuestra mente, ya que esta mente cambia sus funciones después de la regeneración. La mente sigue siendo la mente y la voluntad sigue siendo la voluntad, y nunca, entendámoslo bien, podrán llegar a ser órganos aptos para que el hombre tenga comunión con Dios. El hombre anímico no solo puede recibir esas cosas, sino que, como leímos, hasta piensa de las cosas de Dios con locura. Dice que para él son una locura, y esta idea nos hace entonces volver a examinar la mente del hombre. Según la mente del hombre, las cosas que se conocen por medio de la intuición de nuestro espíritu son locura. Y la razón por la que para el hombre natural las cosas espirituales son una locura es sencillamente porque no las puede razonar con su mente. Las cosas de Dios trascienden los sentimientos humanos. La revelación y la sabiduría de Dios es completamente contraria a la sabiduría humana y mundana, e incluso al sentido común del ser humano. A nuestra mente le gusta lo que es lógico y lo que es racional. Todo lo que concuerde con la psicología humana le agrada. No obstante, ninguno de los hechos de Dios se rigen por medio de las leyes humanas. Y debido a esto es, y lo repito, que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. La locura mencionada en este capítulo se refiere, por ejemplo, a la crucifixión del Señor Jesucristo. El mensaje de la cruz no solo afirma que el Salvador murió por nosotros, sino que también todos los que hemos creído en Él morimos con Él simultáneamente. Juntamente con Él fuimos crucificados. Imagínate esa aseveración para un hombre natural. Todo lo que le pertenece al hombre natural, como por ejemplo el yo, debe pasar por la muerte de cruz. Incluso para ti y para mí, como ya vimos en temas anteriores, la cruz se aplica a los estados de mi alma, a mi mente, a mis emociones y a mi voluntad, y por supuesto a los perversos deseos de mi cuerpo, que la Biblia llama carne. La carne debe estar crucificada. Ahora, si esto fuera solamente una idea o un concepto, tal vez la mente del hombre pueda aceptarlo. Pero esto es algo que debe ponerse en práctica en nuestra vida diaria, y debemos negarnos a nosotros mismos, y eso, por supuesto, la mente carnal, la mente natural, inmediatamente lo rechazará. Puesto que el hombre anímico no puede recibir ni aceptar este tipo de mensaje, menos aún lo puede conocer. Por eso para él es una locura. Porque primero tú y yo necesitamos recibir la palabra para luego conocerla.
A fin de poder conocer la palabra es que tú y yo necesitamos la intuición de nuestro espíritu. Y para poder aceptar y recibir las cosas de Dios, primero entonces necesitamos tener el espíritu nuevo que Dios nos da por medio del nuevo nacimiento. Si el creyente tiene el espíritu y ha recibido las cosas de Dios, lo hace a través de la intuición del espíritu, que es el único órgano que puede conocer los misterios de Dios. Aparte del espíritu del hombre, no se pueden conocer sino las cosas del hombre. Recuerden que lámpara al hombre es su espíritu, y ese espíritu está caído, y ese le muestra todas las cosas al hombre. Pero un hombre anímico no puede conocer las cosas de Dios, porque no tiene un espíritu renovado, y por lo tanto no tiene la función de la intuición para poder conocerlas. Además, amados, el apóstol también asevera que el hombre anímico no acepta las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Nos damos cuenta, amados, de que el Espíritu Santo reitera que el espíritu del hombre es el órgano con el cual el hombre únicamente puede tener comunión con Dios y conocerlo. La idea central de este pasaje maravilloso es demostrar y aclarar que mediante el Espíritu de Dios, el espíritu del hombre llega a ser la base para tener comunión con Dios y para conocer, obviamente, las cosas de Dios. Fuera del espíritu del hombre no hay nada más que pueda hacerlo. Todo órgano, por supuesto, tiene su propia función, y la función del espíritu es discernir las cosas de Dios. Por supuesto que no queremos anular nuestra mente o nuestra parte emotiva o nuestra voluntad, ya que ellas siguen teniendo sus propias funciones. Pero sí afirmamos que mi mente, mis emociones y mi voluntad en mi relación con Dios ocupan una posición secundaria. Esas funciones deben ser restringidas, y por medio de la cruz ni la mente, ni la emoción, ni la voluntad puede dominar al hombre, pues en ese momento que lo haga estaremos viviendo de nuevo en la carne. La mente debe estar bajo la restricción del espíritu y actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, esa voluntad que Dios le haya revelado a través del órgano de la intuición de su espíritu, impidiendo entonces que tú y yo vivamos creando ideas originales y tratar de exigir que todo nuestro ser acate esos pensamientos que obviamente, por ser de la carne, no proceden de Dios. Quizá me estén entendiendo. Yo sé que es bastante complejo, pero de la misma manera la parte emotiva debe obedecer las órdenes del espíritu. Todo nuestro amor y nuestro odio deben de corresponder a lo que el espíritu quiere, y no a los propios sentimientos del alma, que muy rara vez está dispuesta a perdonar, a amar, a doblegarse ante el enemigo, a no defenderse. Siempre el alma humana carnal tiene una actitud agresiva. Del mismo modo, la voluntad también debe obedecer la voluntad de Dios, y esa voluntad el alma humana la puede comprender a través del espíritu por medio del órgano intuitivo, y debe obedecerla, y no puede tomar decisiones por sí solas. El hombre espiritual no decide independientemente de lo que el espíritu le revela. Y si la mente, la parte emotiva y la voluntad tuya y mía permanecen en una posición secundaria, podemos estar plenamente seguros
de que creceremos y nos desarrollaremos como hombres y mujeres espirituales. De lo contrario, la mente emotiva y la voluntad se van a convertir en los amos de nuestra vida, para usurpar el lugar que le corresponde únicamente a nuestro espíritu. En consecuencia, no habrá ni vida ni habrá obra espiritual en ninguna persona. El espíritu, amado, debe ocupar su posición. El creyente debe esperar de su espíritu toda la revelación y el conocimiento de parte de Dios. Si el espíritu tuyo y mío no recupera la posición que debe, el hombre entonces no podrá discernir lo que únicamente puede ser discernido por el espíritu. Y estoy hablando del espíritu con mayúscula, que funciona en mi espíritu con minúscula. Es por esto, amados, que el versículo anterior dice que las cosas espirituales las conocen los hombres espirituales, como ya vimos en el primer tema, ya que son los únicos que mediante el espíritu en función pueden conocer y entender todas esas cosas que nos enseña el espíritu, que no son de la sabiduría humana, sino que son el misterio de Dios, que solo el Espíritu Santo puede escudriñar, pues dice que aún escudriña lo más profundo de Dios para revelárnoslo, para dárnoslo a conocer a nosotros. En el versículo 15, miremos lo que dice la palabra. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este versículo es sumamente importante. Para una persona espiritual, su espíritu es el centro de su ser, y esa persona desarrolla una intuición muy sensible a la voz del Espíritu Santo y a la voluntad de Dios para su vida. La mente, la parte emotiva y la voluntad de su alma no perturban para nada la quietud, la paz de su espíritu, el cual ejerce sus funciones, que ya sabemos que son conciencia, intuición y comunión. En razón a esto, la Escritura afirma que el hombre espiritual juzga todas las cosas, porque la intuición obtiene su conocimiento únicamente por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y por esa razón lo voy a explicar. Él no es juzgado de nadie, porque nadie sabe ni cómo ni de qué manera se le revela el Espíritu a su intuición y cuál es el sentir real de esa revelación que el hombre espiritual recibe. Uno como hombre espiritual la comprende, pero el hombre natural jamás podrá entenderla. Aún para el cristiano carnal, que veremos en el próximo tema, también resulta un poco complicado. Si el creyente solamente pudiera obtener conocimiento mediante su inteligencia, entonces solo los que fueran más inteligentes discernirían todas estas verdades maravillosas que están siendo reveladas a nuestras vidas. Si fuera por la erudición y por la educación mundana como algo y como un factor indispensable, el hombre instruido entonces fácilmente podría ser juzgado por otros que fueran iguales o más inteligentes que él, porque sin duda alguna podrían conocer sus pensamientos. Pero, amados, el conocimiento espiritual tiene como base entonces la intuición del espíritu. Si un hombre es espiritual realmente, posee una intuición sensible. Y al tener esa intuición sensible, tú y yo podemos estar seguros de que el conocimiento que recibiremos de Dios no tiene límite, pues todas las cosas de Dios son eternas. Aunque mi mente sea un poco lenta, el Espíritu Santo puede introducirnos en la realidad espiritual de todas las cosas y verdades que Dios tiene para nosotros, reveladas a través de la Escritura. Y es el Espíritu de Dios quien por medio de nuestro espíritu
puede iluminar nuestra mente. Además, el modo en que el Espíritu se revela sobrepasa la imaginación humana. Dice el versículo 16, para concluir esta parte importante: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí nos encontramos con una pregunta. En el mundo nadie ha conocido la mente del Señor como para instruirle, porque todos los hombres que no han nacido de nuevo son anímicos, son carne, son naturales. El único modo de conocer a Dios es usar la intuición. Pero ¿dónde podríamos encontrar a alguien que sin valerse del Espíritu pueda decir que conoce la mente de Dios? Esa pregunta confirma la última oración del versículo anterior. Un hombre espiritual no es juzgado de nadie, porque nadie del mundo natural ha conocido la mente del Señor. Nadie significa ningún hombre anímico, en tanto que el hombre espiritual conoce la mente del Señor porque posee una intuición muy aguda. El hombre anímico no puede conocerla porque no posee la intuición. Por ende, tampoco tiene comunión con Dios. Debido a esto, no puede juzgar al hombre espiritual que está sometido completamente a la mente del Señor. Es decir, que tiene la mente de Cristo. Mas nosotros, dice, significa que todos los creyentes, aun cuando hayamos muchos todavía que puedan ser carnales, pero nacidos de nuevo, somos completamente diferentes a los demás. Esta expresión maravillosa, de la cual podríamos hablar por horas, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, implica que los que fueron regenerados, ya sean infantes, o sea, niños en la fe, o adultos en la fe, tienen la mente de Cristo. Nosotros conocemos la mente de Cristo porque poseemos una intuición resucitada. Debido a ello, podemos conocer y sabemos todo lo que Cristo de antemano preparó para nosotros. Dice el 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, por supuesto natural, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto implica que un hombre anímico no conoce la mente de Cristo, pero que los que somos regenerados la conocemos, la entendemos y la tenemos. Y la diferencia radica en el espíritu regenerado que tú y yo poseemos después de nuestro nuevo nacimiento. Aquí es entonces, amados, donde nos enfrentamos, y lo veremos en el tema posterior, a las dos clases de creyentes que nos quedan. Dos clases de creyentes que existen hoy en el mundo y que la palabra nos revela como el creyente espiritual y el creyente carnal. Y con la ayuda de Dios trataremos este tema en el próximo estudio bíblico. El anhelo de mi corazón y de nuestro ministerio es que tú puedas ir entendiendo todas estas cosas, que por supuesto no son fáciles de compartir ni de explicar, y son más difíciles cuando la mente del cristiano nacido de nuevo es todavía la de un niño. Pero a medida que la intuición del espíritu, que el espíritu de ese creyente nacido de nuevo se desarrolla, toda la palabra del Señor irá siendo sembrada, como dijo el Señor Jesucristo, en buena tierra, y dará fruto al 30 unos, al 60 otros, y otros al 90 por uno. Démosle gracias al Señor por la palabra de hoy. Amado Padre, sabemos que esto es alimento sólido. Entendemos que para el hombre natural esto es una locura.
Entendemos que para el cristiano carnal, el recién nacido, son cosas muy difíciles de entender. Pero también entendemos que para el cristiano maduro, todas estas palabras son una bendición poderosa que alimenta su espíritu y que nos capacita para tener la facilidad de poder compartirlas con otros en algo que yo he llamado educando entendimiento. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta revelación maravillosa. Y ruego para que tú alumbres con esta palabra los ojos del entendimiento de todos los hermanos, amigos que nos escuchan, para bendición de sus vidas y para la gloria de tu precioso nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Amados, no olvides de suscribirte a nuestro canal, de darle like a los videos. No olvides que tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos interactuando y donde estamos entregando para la gloria de Dios los materiales adecuados para que tú puedas ser un multiplicador de estas verdades a otros. Nuestro WhatsApp aparece en la parte inferior, tú lo puedes ver ahí. Te invito para que te unas a nuestro grupo. Te invito para que compartas estos videos con tus amigos, vecinos, hermanos, hijos, compañeros de la iglesia, hermanos en Cristo, pastores. Pues todo esto solidifica la fe del creyente y nos ayuda a estar listos para la bendición que está muy cerca de manifestarse, cuál es nuestro glorioso arrebatamiento. Quiero darle gracias al Señor por la lluvia, pues hacía muchos días que no venía agua sobre nuestro país, y damos gracias porque el Señor sabe hacer todas las cosas de una manera perfecta. Bendiciones, amados. Nos vemos en el próximo tema.